Luego de que mis padres se separasen, mamá se fue a vivir a la casa de una de mis tías. Era un lugar cerca a las orillas del río, entre un montón de otras casitas de ladrillo y calles de tierra. Para ese entonces no estaba tan poblado como ahora, aunque sí habían empezado a limpiar y preparar el terreno, por lo que la casa de mi tía estaba prácticamente rodeada de descampados, salvo la parte de atrás que ya era puro monte. Yo viví ahí un tiempo con mi madre, dado que la relación con mi papá no era la mejor. Pero bueno, el caso es que hubo una temporada de lluvias bastante fuerte que terminó con inundaciones en muchos barrios de la ciudad, en especial aquellos aledaños al río. Y cuando fue bajando la creciente, se fueron formando barrizales en aquellos baldíos que nos rodeaban y que quedaron ahí por varios días. Fue para esta época de lluvias torrenciales que yo tuve un encuentro con algo que llamé la bruja del barrizal, solo por ponerle un nombre, ya que así me refería a esta historia cada vez que la contaba. Además, yo creía que era una bruja. Estaba convencido de que era eso, al menos por un tiempo, más que todo influenciado por lo que contaba mi tía sobre ver bolas de fuego flotando sobre el río o gallinazos con rostros de mujer que a veces rondaban por el vertedero. Pero la verdad es que nunca supe qué era. Y empiezo a creer que eso era algo incluso más oscuro. Con los años me he hecho a la nueva idea de que lo que vi ese día era un presagio de muerte. Algo demoníaco incluso. Ese día estaba por llover. Recuerdo que las nubes eran tan oscuras como si un humo negro hubiese cubierto el cielo. Mi madre siempre llegaba a eso de las 5 o las 6 de la tarde a la casa, y yo estaba algo preocupado para que no la fuese a agarrar la noche afuera, ya que sí era una zona un tanto pesada y más cuando llovía porque las calles estaban más solas que de costumbre. Y desde fuera empecé a escuchar voces que el ruido de la lluvia chocando contra el techo de lámina parecía distorsionar porque no lograba oír qué era lo que decían. Se escuchaba como una conversación entre varias personas que iban bajando por esa calle. Pensé que era mi madre, que tal vez se habría encontrado algunas vecinas de por ahí y que venían acompañándose en la oscuridad. Y estaba tan seguro que era ella que ni siquiera pensé en asomarme primero a la ventana, sino que salí de una vez a su encuentro. Si había alguien afuera, pero no era mamá. Algo venía flotando sobre el barrizal. Su imagen no se reflejaba en los charcos. Tenía un rostro horrible, seco y hundido, de gran nariz, una boca desdentada y cuyo interior era tan negro al igual que su piel. En su cabeza, ya podrida, habían unas cuantas hebras de cabello que iban hacia arriba. La mitad de su cuerpo se inclinaba hacia adelante con los brazos caídos como si le pesaran, y traía puesto un vestido de cuello alto, negro, como el que usaban las mujeres de antes, y que en la parte baja, la falda o la saya, terminaba en una especie de humo o vapor. Y todas esas voces que escuchaba se oían más claro. No venían directamente de esa cosa, más bien parecían rodearla como si una romería de fantasmas la acompañara mientras se iba deslizando por esa calle en medio de la lluvia. Me metí corriendo a mi casa. Tomé la cruz que estaba colgada en la pared de la entrada y empecé a rezar. Recé como nunca antes lo había hecho, pidiéndole a Dios que cuidara a mi mamá, que ella no tuviera que encontrarse con esa cosa cuando llegara. Sé que eso siguió de largo porque las voces se fueron alejando, dejando detrás de sí un aroma pestilente e insoportable que se metía por las ranuras de la puerta y que me hizo vomitar. Es algo que hasta la fecha no sé qué era. No era azufre, no era
olor a muerte. Es algo que no puedo describir tan siquiera. La lluvia dejó de caer. Tomé valor para asomarme un poco hacia la calle y noté que ya se había hecho de noche. Todo estaba tan oscuro. Y luego vi unas luces doblando la cuadra y frente a la casa se detuvo un taxi del que se bajó mi madre. Tuvo suerte de que el conductor se apiadara de ella porque por lo general no solían entrar a esta zona, muchas veces por la inseguridad, pero también porque a veces se encontraban con cosas muy extrañas, por decirlo poco. Yo solo pude pensar en que mi oración fue escuchada. Ni siquiera me había dado cuenta que cuando salí aún tenía la cruz en mi mano. Y cuando mi mamá me vio tan pálido se asustó. Me preguntó qué había pasado y le conté lo que vi. Le conté de esa cosa que cruzó frente a la casa, que pareció salir de la nada, del barrizal. Tomó la cruz de mi mano, la colgó en la pared nuevamente y se echó la bendición, y luego a mí también. Esa noche dormí con ella. Tuvimos que dejar la televisión encendida, aun si no hubiese señal, pero es porque necesitábamos de algún ruido para ignorar esas voces que habían vuelto en la madrugada con la lluvia. Se oían pasar por el monte de atrás, luego hacia los lados del río, luego hacia las casas de la otra cuadra y así le fue dando la vuelta a todo el barrio. Cuando dije que lo que vi fue un presagio de algo maligno, de muerte, o que al menos así lo creo yo, fue porque al día siguiente en uno de los descampados más abajo encontraron a 4 muchachos. Los habían baleado, dejándolos tirados en el barrizal. Tengo muchas especulaciones sobre lo que vi, sobre su posible origen. Quienes conocen la historia de Colombia saben que el río, sea cual sea, tiene muchos muertos a su nombre, en especial el Cauca, que ha sido el último lugar de muchas almas que no han encontrado el descanso. Y años más tarde, conversando con gente ya mayor después de lo sucedido, me dijeron que lo que vi no era ninguna bruja. Me han dicho que quizá eso que vi esa noche no era un único ente, sino varios. Una mezcla de todas esas almas que se fundieron en una sola y que se transformó en algo oscuro, algo que anuncia la muerte y las desgracias. Y en especial en esa zona donde vivía por la calle 88. No es lo único ni lo más extraño que he visto. Por eso creo también que hay tantas vírgenes puestas a lo largo del río, tantas grutas, en los puentes por donde pasa el caño, en los barrios, las alamedas. He visto varias cosas sin explicación mientras vivía con mi madre, pero ninguna me marcó tanto como esa. Ninguna como la bruja del barrizal. Desde que tengo uso de razón, mis abuelos tenían una pequeña tienda de abarrotes en la que solía ayudar cuando era niño. Ya cuando estaba más grande y tenía unos 14 o 15 años, incluso me dejaban a mí a cargo cuando ellos debían salir por algún motivo. Y es precisamente uno de estos días en los que ellos salieron y me tocó quedarme solo a mí, que ocurrió lo que voy a contar. A eso del mediodía, luego de una mañana lenta con pocos clientes, me encontraba al frente de la tienda leyendo una revista y esperando a que llegara alguien para atenderlo. De un momento a otro empecé a disociar, como ya es costumbre en mí, y mientras veía hacia la nada, una imagen apareció doblando la esquina de la tienda.
La alcancé a ver por el rabillo del ojo cuando se acercaba. Y ahí apareció don Tomasino, un señor ya de la misma edad que mis abuelos, que siempre salía a pasear a la misma hora y ya tenía fija su rutina. Primero pasaba a la tienda por sus cigarrillos y una cerveza. Se sentaba en la banca frente a la tienda, se fumaba uno, se tomaba la cerveza y luego seguía su camino a jugar dominó en el parque de la cuadra con los demás viejitos. A veces conversaba conmigo, pero esta vez no. Esta vez lo vi muy callado, aunque tenía en su rostro esa misma sonrisa de siempre. Traía su sombrero, su trajecito de pana. Me saludó de lo más normal. Pidió sus cigarrillos y se sentó en el mismo lugar de siempre con su cerveza a fumar. Yo me entré un momento para ir anotando la cuenta y me distraje, pero lo podía seguir viendo por la pequeña ventana. Veía el humo del cigarrillo y sentía también el olor tanto del tabaco como de la colonia tan peculiar que usaba Tomás. Como a los 5 minutos el señor se paró en la puerta y me dijo: «Bueno, muchacho, ya me voy. Dile a tu abuelo que me perdone la cuenta. Luego pasa mi hijo a pagar lo que debo. Cuídate mucho, por favor». Hubo cierta tristeza en su voz cuando me dijo aquellas palabras y se fue. Yo salí para recoger la botella de cerveza y cuando lo hice no lo vi más. Yo tenía vista hacia todas las direcciones, ya que eran calles largas, pero él no estaba. Y en la banquita donde se había sentado, ahí quedó la cajetilla de los cigarrillos sin abrir y la botella de cerveza llena. Cuando llegaron mis abuelos les conté que el día había estado lento, que solo vino don Tomasino y la señora de la peluquería y no sé quién más. Noté la mirada incrédula de mi abuela cuando mencioné al viejo. «Ay, mi muchacho», suspiró. Se vino a despedir entonces. Yo, algo confundido, le pregunté de qué hablaba y me dijo: «Preciso venimos a cambiarnos para salir otra vez. Tomás murió anoche. Lo están velando ahí en la casa de las hijas». Extrañamente no me dio miedo. No tuve alguna reacción negativa, más bien me sentí muy triste por él. Les pedí que me regalaran unos minutos y me fui con ellos al velorio. Y sí, ahí estaba el viejo vestido tal cual como lo vi esa tarde. Se fue en sueños, en paz, decía su hijo. Por unos días más seguimos sintiendo su presencia en la tienda, como si siguiese su rutina habitual. Hasta después del novenario ya se dejó de ver y sentir. Mi punto es que no todos los fantasmas deben dar miedo. No todos buscan hacerte daño. Algunos simplemente quieren despedirse, ya que en vida no pudieron hacerlo. Creo que es muy de familia latina tener al menos un familiar o conocido que haya sido camionero o trailero, o como le quieran llamar. En mi caso, ese fue mi tío, hermano de mi padre. Ya un señor que al día de hoy se retiró del volante, pues cada vez el oficio le exigía más, y él ya francamente estaba cansado de la carretera. Como es de esperarse, siempre tiene historias de todo tipo. Encuentros con gente peligrosa, con gente extraña, con cosas buenas y con cosas muy, muy malas también. Esta historia tiene un poco de todo, y al mismo tiempo es algo bastante surreal. Mi tío cuenta que esa vez salió desde el sur de Ecuador e iba con rumbo a Piura, en Perú. Para él era normal hacer trayectos tan largos. A veces iba a Colombia o a Brasil,
ha recorrido gran parte del continente de esta forma. Y esa vez, tomó una ruta que en principio es una línea recta. No tiene desvíos a ninguna parte, valga la redundancia, salvo uno que otro camino de terracería. Conducía bajo el claro de luna a través de un paraje algo árido a cada lado, con árboles la mayoría ya secos, algunos con pocas hojas. Le faltaba un buen tramo todavía para llegar al distrito de Suyo, y fue por esa carretera que tuvo ese extraño encuentro. Ya era de madrugada. La luna iluminaba todo, y quienes hayan pasado por esa carretera, o bueno, por cualquiera de hecho, es común ver urnas, grutas, ermitas y sobre todo muchas cruces al lado del camino, precisamente para protección de los que por ahí transitan por lo peligrosas que suelen ser las carreteras. Pero también creo que es por las cosas que se llegan a ver ahí. Llegado a un punto de la ruta, el camino pareció terminar. Ya no era una carretera recta. Frente a él no había nada más, solamente una desviación abrupta hacia la derecha. No le quedó más remedio que tomarla, aunque le pareció sumamente extraño porque no recordaba que el camino tuviese ese desvío. Avanzó un poco más, y cada vez todo se hacía más oscuro, como si la luna se hubiese ido de repente. Vio a su lado izquierdo por la ventana hacia una colina donde parecía haber una casa. Era la única que había en toda esa ruta desértica. De ella salía una luz incandescente, parpadeante entre roja y anaranjada, como si hubiese una hoguera en el interior. Y parado en la puerta de la entrada, había una figura alta, que parecía seguirlo con la mirada, aunque él solo viese una sombra con forma de hombre, que a su vez llevaba un gran sombrero como el que usan los campesinos. Empezó a sentirse aún más inquieto cuando esa oscuridad se hizo aún más espesa. Nunca había experimentado unas tinieblas como las de esa noche. Desde esa oscuridad se escuchaban las voces de hombres entonando cánticos. Cánticos extraños que él nunca había oído. Aunque parecían religiosos, tenían la misma entonación que un canto gregoriano. Había algo en la manera en la que cantaban que le hizo estremecerse de miedo. Algo sumamente oscuro se iba aproximando a él por un lado de la carretera. El camión alumbró entonces a un grupo de 4 hombres con hábitos, y el último llevaba alzada una cruz hecha con 2 largas y delgadas ramas, pero donde se supone que estaba el Cristo, lo habían cubierto con un paño negro. No se atrevió a ver más, así que solo siguió de largo tratando de ignorarlo. Él estaba muerto de miedo. Pero eso aún no terminaba, porque cuando siguió por la carretera, volvió a ver en la distancia un destello de luz en una colina, viniendo de una casa donde había algo parado en la entrada. La misma figura que había visto hace un momento. Ahora con el sombrero en la mano y en su cabeza, aquella cabeza de animal, 2 cuernos enormes y unos ojos que brillaban. Él sintió en ese momento como si el alma se estuviese escapando con cada latido. El pecho le empezó a doler, y ese dolor se hizo más intenso y se acompañó de lágrimas cuando vio cómo 4 personajes venían acercándose nuevamente por la calle. Esta vez no estaban cubiertos con su hábito. Entonces los vio claramente. Eran idénticos, pero no como 2 personas que tienen un parecido. Todos 4 tenían el mismo rostro, hasta el más mínimo detalle. Cada arruga,
cada mancha, cada llaga en esos rostros demacrados y fantasmales. Había algo demoníaco en la manera en la que sonreían, que le infundía incluso más miedo que la imagen de aquel ser con cuernos. Pisó el acelerador a fondo y se detuvo en seco más adelante, a mitad de la carretera. No supo qué hacer, si avanzar, si retroceder. Entonces recordó que esa vez no llevaban consigo la cruz, y algo en su interior le decía que si continuaba por la carretera iba a encontrarse algo más, algo que no quería ver. Sin embargo, tampoco quería quedarse ahí a esperar a que esas cosas vinieran por él, a que algo se acercara lo suficiente al camión para atormentarlo. No le quedó de otra más que seguir y tratar de no mirar a ningún lado que no fuese al frente. Y así lo hizo. A toda marcha avanzó por esa extraña calle, que cada vez se hacía más oscura. Pero aunque hizo su mayor esfuerzo por apartar la mirada del costado de la calle, logró percibir esa presencia, aquella que se encontraba a la izquierda, bajo un árbol seco. Él dijo que era algo grotesco y blasfemo, que por suerte no logró ver directamente, pero sí lo suficiente para darse cuenta de que era obra del mismo diablo. Mientras rezaba, se iba acercando más a un destello de luz, uno tan intenso que lo cegó por un instante, y reconoció el ruido de un motor acercándose por el carril contrario. Una motocicleta lo rebasó. Él sonó la corneta para avisarle de lo que estaba ahí atrás, pero luego vio la carretera nuevamente. La luna estaba ahí otra vez. Todo estaba bien iluminado. Podía ver las ermitas y las cruces que lo rodeaban. En el horizonte, aunque de forma no muy clara, aún podía ver la montaña. Las pocas casas esparcidas aquí y allá, con todas las luces apagadas. Pensó que todo eso que había visto hace un momento lo había soñado, que se habría quedado dormido sin siquiera darse cuenta, pero él en ningún momento sintió sueño. Quizá fue el cansancio lo que me hizo ver cosas. Ya ni sé qué creer, decía cada vez que contaba ese extraño suceso. Por las pocas horas que faltaban antes de que saliera el sol, no se atrevió a conducir. Tapó todas las ventanas y el parabrisas con lo que tenía a mano y esperó a que amaneciera. Y al regresar lo hizo de día. Y por los años que siguió siendo camionero, nunca experimentó nada más, al menos no de ese tipo. Ahora cada que viajo y veo una cruz o una virgen o algo por el estilo en caminos solitarios, no puedo negar que siento algo de miedo. Miedo de que me quede atrapado en un sitio como el que mi tío describió. Un limbo donde solo hay cosas malas. Cosas que se burlan de ti y que quizás no logres salir de ahí. Espero que estén disfrutando de este nuevo episodio, así como yo disfruto de estar nuevamente compartiendo con ustedes. A pesar de que las historias que han escuchado hasta el momento son de mi puño y letra, pues como ya les había mencionado en algún punto, quería enfocarme más en mis propios escritos. Les recuerdo que estas están inspiradas en experiencias y cuentos que he escuchado a lo largo de los años, por lo que no están tan alejados de la realidad. Así que no me sorprendería si algo de lo que he dicho resuena con alguno de ustedes porque ha tenido una experiencia similar. Y si no la han tenido, no se preocupen. Aún existe la posibilidad de que les pase algo muy parecido. Sin embargo, en estos últimos meses he tenido el privilegio de que varios de ustedes me enviaran algunas de sus experiencias también. Y vaya que son muy interesantes.
Así que para terminar, la última historia que quiero compartirles no ha sido alterada en lo más mínimo. Es una historia 100% verídica y pertenece a un suscriptor que me la hizo llegar hace un tiempo, y la compartiré tal cual, palabra por palabra. Y quiero que le pongan especial atención, sobre todo mi audiencia de México y en concreto las personas que son de Huamantla o tienen algún conocido o familiar que viva aquí, ya que posiblemente reconozcan el lugar donde se dan los hechos, y tal vez ellos tengan alguna experiencia que compartir. Así que sin más preámbulo, muchas gracias por acompañarme y vamos con la última historia. Que la noche los bendiga. Soy de Huamantla, un pueblo mágico al poniente del estado de Tlaxcala. He vivido aquí toda mi corta vida y lo que voy a contar ocurrió en el año de 2012. La primaria a la que iba en ese entonces era un colegio católico de alto prestigio, colegio que hace años dejó de ser lo que era. Yo iba en tercer grado, si mal no me falla la memoria, y estaba a punto de hacer mi primera comunión y mi confirmación, obligatoria para todos los que cursamos en esa escuela. En ese entonces todos los niños que la haríamos nos quedábamos hasta la tarde para estudiar el catecismo. La cafetería estaba cerrada, pero la tiendita abría hasta tarde. Era por eso que podíamos comer sin problema en el descanso que las monjas nos daban. Esos 30 minutos eran alegría pura para todos nosotros, después de estar desde las 3 de la tarde estudiando versículos y aprendiendo oraciones. Pero una de esas tantas tardes, decidimos entre todos los chicos de mi grupo el terminar rápido de comer para poder tener tiempo de jugar al toro, un juego que era nuestro preferido para esa época. Todo transcurrió normal durante varios minutos, hasta que el chico que hacía de toro se cansó, por lo que decidimos cambiar y me tocó a mí serlo. Así que me llevaron a un pasillo donde teníamos siempre al toro y me quedé allí, hasta que mis compañeros me diesen la señal de salida, cosa que nunca llegó. Después de algunos minutos que para un niño de esa edad serían una eternidad, decidí salir caminando. No había nadie cerca, así que lo más probable que pude pensar es que ya habían llamado a clases de vuelta. Comencé a dirigirme al aula donde nos esperaba el seminarista que nos impartía el catecismo, cuando sentí el escalofrío más horrible que jamás pude haber imaginado. Volteé y lo vi. Me quedé petrificado. Sentí que el peso del mundo se venía en mis hombros y el miedo más profundo me invadió. De pie al final de las escaleras que creaban ese pequeño pasillo entre la pared y el edificio, en lo más alto estaba él. Era todo de negro, un negro tan profundo que no se veía nada, absolutamente nada de él, y era muy alto. Tenía un sombrero de ala ancha que apenas si cubría esos 2 botones de fuego que parecían ser sus ojos. Me gustaría decir que sonrió, que escuché una risa, una voz, pero no fue así. Y en ese momento hasta el viento hizo silencio. Luego estiró una de sus manos, como si quisiera agarrarme, y fue ahí que finalmente me pude mover. Salí corriendo por un pasillo que para mí no tenía fin. Estaba llorando, gritando por ayuda, pero seguía sin oír y sin ver a nadie. Segundos después de eso tropecé. Casi caigo, pero mis compañeros me ayudaron a levantarme. Mis ojos seguían empapados en lágrimas y yo estaba horrorizado. Llamaron a las religiosas custodias del colegio. Les dije lo que me había pasado entre sollozos y temblores. No sé si me creyeron o no, pero lo único que me dijeron fue que rezara con todas mis fuerzas y toda mi fe cada noche, que no le dijera a nadie más que a Dios y que confiara que Él castigaría a todos los malos. Así terminó mi experiencia.
En cuanto me gradué de la primaria, me dieron la oportunidad de continuar en ese colegio con una beca del 70% de los gastos cubiertos, pero no quise. Me cambié de secundaria y traté de olvidarlo todo. Cuando iba en el primer semestre de la preparatoria, en el año 2018, quise visitar la escuela de nuevo, saludar a algunas maestras que me apoyaron muchísimo cuando era pequeño. Pero en cuanto entré al lugar, algo me llamó hasta ese sitio. Verlo de nuevo ahí, rodeado de niños, corriendo y jugando, sentí nostalgia. Pero cuando llegué al lugar donde me ocurrió eso, decidí salir. No quería estar allí. Parecía que aún veía esos ojos rojos, penetrantes y vivos como el fuego, que infundían el más absoluto terror. No resistí y salí corriendo. No he vuelto a ir, pero sé que aún se cuentan historias de esa escuela que justamente hace un año cumplió un centenario de su vida. Mientras escribo esto es de día, las 11:01 de la mañana para ser exactos, y aún así tengo miedo de él. Te pido por favor que cuentes mi relato. Por favor, deja que todos los demás sepan y también que digan cuántas veces se han topado con ese hombre endemoniado, el hombre del sombrero.